Mi nombre es Atsiri y esta es mi historia. Cuando decidí entrar en este negocio, yo era bastante joven, pero aún así ya tenía experiencia en la interacción con los hombres. De hecho, antes de vender contenido para adultos, yo trabajé varios años en un table dance mientras estudiaba mi licenciatura en Derecho. Pues contrario a lo que la mayor parte de la gente piensa, tengo una carrera profesional, misma que yo solventé con el dinero que obtenía en el centro nocturno en el que trabajaba. Yo ya tenía bien establecido como meta el dejar la vida nocturna una vez que tuviera la oportunidad de graduarme como abogada. Y de hecho así fue, pero con algo que yo no contaba en mi vida profesional, era con que me iba a topar con una bola de machistas. Y muy pronto me di cuenta de que mis compañeros de la carrera rápidamente obtenían empleos en bufet de abogados o simplemente se asociaban entre ellos para formar uno nuevo. Y todos y cada uno lograban emprender. Sin embargo, yo, en muy poco tiempo, me di cuenta de que estaba totalmente estancada, ni para atrás ni para adelante. Y si lograba agarrar casos particulares, siempre sentía la desconfianza por parte de ellos, de que yo no iba a poder hacerlo, y para colmo, tenía que cobrar menos para que los clientes se inclinaran por mi defensa. Por otra parte, como era de esperarse, más de uno de los abogados alguna vez me habían visto bailar en algún antro en el que yo hubiera llegado a trabajar como teibolera. Así que el acoso se volvió un nuevo problema para mí, uno que yo no había considerado. Y no me doy de golpes de pecho, pues si decidí ser bailarina, fue también porque yo disfruto de mostrar lo que Dios me dio. Sin embargo, estaba en una etapa de mi vida en la que quería demostrar al mundo que una mujer, además de bella, también puede ser muy inteligente. Me encontraba en un momento crucial en el que yo ya no venía ganando el mismo dinero que antes. Fue muy irónico para mí el darme cuenta de que estaba ganando mucho mejor como teibolera mientras pagaba mis estudios que ahora como abogada, ya con mi cédula profesional en mano. En una ocasión, uno de los cerdos de mis colegas me hizo una pregunta que me hizo considerar algo que yo nunca me había planteado. Su nombre es Andrés, y era un maldito cerdo. Precisamente uno de los que habían descubierto mi secreto de ser bailarina mientras estudiábamos la carrera. Fue una ocasión en la que nos encontramos en los juzgados. Al ver el cliente que yo estaba atendiendo, se acercó hacia mí de manera discreta a saludarme. Hola, Atsiri. Qué gusto verte por acá. Hasta llegué a dudar si habías ejercido la profesión porque a todos los compañeros ya me los había encontrado aquí, menos a ti. Pues ya ves cómo es este mundo de machismo y prejuicios. Créeme que no me ha sido nada fácil incursionar, y mira que tú y ellos saben muy bien mis capacidades. Yo soy mucho mejor que ustedes, deben reconocerlo. Pues ¿para qué te voy a decir que no, Atsiri? Si la verdad siempre me sorprendiste. ¿Cómo podías llegar tan desvelada a diario y sacar mejores calificaciones que todos nosotros? Y míranos aquí, nada más con ponernos un traje bien bonito. La gente confía en uno. Oye, dime la verdad, ¿no extrañas trabajar por las noches? Ay, maldito, tenías que sacar el tema, ¿verdad? Pues la verdad sí, un poco por el dinero y otro tanto porque sí llegué a conocer uno que otro papacito. Ay, compañera, cómo extraño verte como Dios te trajo al mundo, coleguita. ¿Por qué no me vendes algo de tu contenido privado? Si tú eres pobre porque quieres. Si supieras que hay tantas mujeres que se han vuelto millonarias gracias a eso. ¿Qué le andas batallando aquí con estos casos tan... discúlpame la palabra, pero... pues tan pinches? No te ofendas, amiga. Pero yo la verdad sí te pagaría una buena feria porque... pues ya sabes, que me mandaras un videíto tuyo haciendo travesuras. No lo sé, lo voy a pensar. Además, yo no sé nada de eso. Debería de investigar un poco porque nunca me lo había planteado. Bueno, ya me tengo que ir, Andrés. Me dio gusto saludarte.
No sabía si enojarme o sentirme halagada por lo que me había dicho mi excompañero de la carrera, pero lo miré como una buena oportunidad para buscar un equilibrio entre regresar al mundo del entretenimiento para adultos sin la necesidad de tener un contacto directo con ellos, con mis clientes, todo a distancia. Además, si los cerdos como Andrés estaban dispuestos a pagar su dinero con tal de ver un poco de lo que es mío, yo lo vi como una venganza, algo con lo que podía sacar provecho personal del machismo. Fue relativamente fácil el investigar un poco acerca del tema. Para cuando yo empecé, ya había un vasto mercado, incluso una plataforma especial para ello. Me refiero al OnlyFans. Algo que me ayudó es que yo nunca tuve tapujos. No me importaba lo que pensara la gente de mí, si ni siquiera me importó cuando me había dedicado a ser teibolera, y si mi familia no me decía nada, no iba a afectarme que alguien más hablara de mí cuando llegaran a ver mis fotografías y mis videos. Finalmente me convencí de que debía hacerlo cuanto antes, pues no estaba ganando prácticamente nada como abogada. Una vez que abrí mi cuenta, al primero que contacté fue a mi compañero Andrés. Lo hice por teléfono, le pasé el link y de inmediato aceptó. Muy pronto me di cuenta de que varios de los compañeros comenzaron a comprar mi contenido, pagaban su suscripción y relativamente en poco tiempo iba teniendo buenos ingresos. Casi no salía de casa, no voy a mentir, sí me empezó a dar un poco de inseguridad el hecho de ver cómo tan rápido iba creciendo el número de interesados en obtener mi material, pero ya estaba hecho, y el lado positivo fue que estaba ganando mucho dinero. Por motivos de seguridad, por algunos temas que yo había visto en la carrera de leyes, decidí no tener un respaldo de mi contenido. Todo lo guardaba solamente en mi teléfono. Yo pensaba que eso me daría la tranquilidad y seguridad que yo necesitaba. Básicamente quise tener mis precauciones con el tema de los hackeos, así que mi teléfono se volvió mi principal herramienta de trabajo. Con él tomaba las fotografías y los videos. Solamente hubo algo que yo no había considerado. Ocurrió que una tarde, mientras yo me preparaba vistiéndome para otra sesión de video, que coloqué el teléfono en la base que utilizaba para hacer las tomas. Entonces me comencé a desvestir. Decidí grabar este proceso. Procedí a colocarme lentamente un juego de lencería blanca, un brasier semitransparente y una tanga que dejaba ciertos detalles a la imaginación de mis espectadores. Después me coloqué cuidadosamente un liguero, todo mientras posaba directo a la cámara de mi teléfono, y fue justo en el momento en el que estiré una de mis piernas para terminar de subirme una de las medias que por accidente tiré el teléfono de la base. Al parecer no lo había dejado bien colocado. Lo junté de inmediato y continué grabando. Hice algunas tomas más y me dispuse a revisar los videos. Resulta que la pantalla sí se había estrellado después de todo. Estaba algo dañada. Al intentar ver el último video que había grabado, este no se había grabado bien. La cámara principal ya no había enfocado correctamente las tomas. Estaba completamente dañada. Entonces decidí, a la misma manera que mi padre hacía cuando era niña y golpeaba la televisión, e inmediatamente después ésta se miraba bien, hacer lo mismo con mi teléfono. Le di un golpe con mis manos, pero lo único que provoqué fue que se apagara por completo la pantalla. No encendió más. Un poco más tarde salí de casa en busca de un lugar en el que pudieran reparar mi equipo, pues al no tenerlo funcionando no tenía manera de trabajar. Fue así cuando al salir a una avenida cerca de casa miré ese negocio que decía reparación de teléfonos y tablets. No lo pensé, pues de verdad que me urgía subir ese contenido. Así que llegué a ese negocio. Este era atendido por un hombre de unos 40 años. La primera impresión que me dio fue de ser una persona bastante desaseada. No supe si vivía en ese lugar o qué cosa,
pero tenía un desorden al fondo del local, y algo que para mí, algún tiempo después cobró sentido, fue el ver pósters en la pared del fondo. Eran como de figuras demoníacas, y justo bajo alguno de ellos, él tenía algunas velas encendidas. Sinceramente no le presté mucha atención al momento, porque yo tenía la apuración de que compusiera mi celular cuanto antes. Las primeras red flags habían sido ignoradas por mí. Buenas tardes, bonita. ¿En qué te puedo ayudar? Gracias, señor. Mire, se dañó mi teléfono y ya no enciende. Se me cayó y creo que también la cámara sufrió algún daño. Muy bien, si gustas déjamelo y si pudieras pasarme un contacto donde poder encontrarte para avisarte cuando ya esté listo. ¿Cree que sea muy tardado componerlo? ¿No cree que lo puede esperar ahorita? Uy, no, señorita. De hecho, tan solo si hay que cambiarle la pantalla. Voy a necesitar dejarlo secando toda la noche. Y después de eso, ahora sí habría que empezar a revisar lo de la cámara. Por cierto, si tiene contraseña, voy a necesitar que me la deje para desbloquearlo. O de otra manera, si no le importa perder toda su información, puedo reiniciarlo completamente como si estuviera nuevo. Solo que así perdería todas sus cuentas y no sé si tenga bien respaldada toda su información. No, por favor, no borre nada. Esta es mi contraseña. Dígame cuándo regreso. Yo le anoté mi clave para desbloquear el teléfono y mi nombre en una copia del recibo que me dio. Y él me dijo que pasara al día siguiente por la tarde. Pude ver que esta nota tenía su nombre. Se llamaba Julio. Todo ese tiempo yo estaba muy nerviosa. Empecé a pensar que después de todo, no estaría tan mal el tener un respaldo en la nube de todo mi material. De esta manera, ni siquiera hubiera tenido que haber reparado ese teléfono y así haber arriesgado toda mi información, pero pues ya estaba hecho. Me comían las ansias por seguir trabajando, pues a pesar de llevar poco tiempo en el rubro, me estaba yendo muy bien. Ya me urgía tener mi teléfono de regreso. Entonces se dio la hora. Acudí al lugar y, como era de esperarse, al verlo de nuevo, noté que su mirada había cambiado. Y a pesar de ser consciente de que él de alguna manera había podido descubrir mi secreto, también sentí que se seguía comportando de una manera muy respetuosa conmigo. Qué bueno que regresó, señorita, porque al parecer su teléfono sufrió más daño de lo que habíamos pensado. Ya le cambié la pantalla, pero mire. Él me lo mostró. El teléfono encendía por un rato, pero se volvía a apagar. Me dijo que necesitaría más tiempo para ver si al menos lo podía hacer encender el tiempo suficiente para que yo pudiera configurar mis cuentas y abrirlas desde otro equipo, porque ese no se encontraba ya en buen estado. Cómo me arrepentía de no haber tenido un correcto respaldo de todo, pero ni hablar, lo hecho ya hecho estaba, y no me quedaba otra opción que esperar. Yo no era muy buena para eso de la tecnología. Poco a poco iba aprendiendo, así que le creía todo lo que él me decía. Ese día me quedé un buen rato con él en su local. Hasta me pasó un banco para que yo me pudiera sentar a esperar. Mientras él lo estaba revisando, yo misma vi que el aparato encendía, pero se volvía a apagar una y otra vez en poco tiempo. Me desesperé y le dije que mejor me lo llevaría así, que no me importaba si perdía mis cuentas, pues mientras veía que él no podía hacer nada para repararlo, yo ya estaba pensando seriamente en empezar de nuevo. Estaba segura de que podría recuperar mis seguidores rápidamente, pero él insistió en que le diera un día más. Se mostraba demasiado interesado en poder arreglarlo, y cómo no, seguramente ya había alcanzado a ver alguno de mis videos, y quería ver más, pero aún así acepté. Le volví a dejar mi teléfono otro día. En ese tiempo, bien pude haberme comprado un teléfono mucho mejor, y no lo hice. Me daba un poco de miedo la tecnología, así que confié en que podía continuar en donde me había quedado, si es que el señor Julio podía rescatar el que ya tenía. Esperé con ansias al día siguiente y fui de nuevo a su local.
Buenas tardes, señor Julio. ¿De casualidad pudo hacer algo con mi teléfono? Espérame, bonita. Ya casi queda listo. Parece que sí pude hacer algo para rescatarlo. Pero insisto, mejor cámbialo por uno más reciente. Si gustas, yo te puedo recomendar algún equipo conforme a tus necesidades. Es más, muchas de estas cosas ya las deberías estar haciendo en tu computadora. Y no me lo tomes a mal, pero me fue imposible no darme cuenta de que trabajas una vez que lo pude desbloquear. No se preocupe, Julio. Yo sabía que eso podía pasar. Si de hecho le pedí que revisara mi cámara, créame que ya estaba más que consciente de que podía pasar. Oiga, Julio, ya que estamos en confianza, ¿cuánto me cobraría usted por enseñarme a llevar todo esto pero en una computadora? Uy, pues por eso no te preocupes, bonita. Ahí como quiera nos vamos arreglando. Lo importante es que cuides más tus contraseñas. Ese es el primer consejo que te quiero dar. Ese día, el señor Julio y yo nos pusimos de acuerdo para ir de vez en cuando a su local, a que él me fuera enseñando algunas cosas acerca de cómo trabajar a través de mi computadora. Poco a poco él me fue compartiendo algunos tips de seguridad en internet, y al poco tiempo que compré una buena computadora, le pedí que fuera a mi casa, porque me interesaba mucho comenzar a usar una cámara profesional y a grabar directo en mi computadora y poder hacer videos de mucho mejor calidad. Me sentía muy afortunada de haber conocido a Julio, porque él sabía mucho de esos temas y estaba dispuesto a enseñarme. El hecho de que él no se mostrara invasivo conmigo, aun y después de haber descubierto que yo hacía contenido para adultos, me dio mucha confianza, así que sin dudarlo un segundo, simplemente comencé a confiar más y más en él. Recuerdo que el primer día que fue a mi casa, llegó directo a la computadora. Era uno de esos nerds que sabía hacer todo. Tal vez por eso descuidaba tanto su apariencia y cuidado personal, porque de verdad era una persona muy sucia. Era lo único que debía soportar de él, su olor a axilas, su falta de higiene bucal y todo eso contrario a lo que era yo. Poco a poco él me fue ayudando a descubrir las funciones de mi nueva cámara, a manejar todo desde la computadora y a editar mis fotografías y videos, incluso con mi marca propia. Todo fue paulatino, hasta que prácticamente él manejaba mis cuentas, y miren que yo, siendo abogada, nunca dejaba cabos sueltos, pero extrañamente él me inspiraba mucha confianza. Tanta que un día, sin pensarlo, hubo algo que cruzó una línea entre él y yo, pues me hizo una propuesta muy particular. ¿Sabes qué, Atsiri? Yo creo que podrías darle un impulso a tu negocio si me permitieras tomarte unas imágenes diferentes a las que tú tomas, porque siendo sinceros, el hecho de que tú misma lo hagas te deja muy limitada a las poses que estás haciendo. No sé si me explico. Mira, confía en mí. Confía en que yo toda mi vida he sido un fiel consumidor de este tipo de cosas. Tienes razón, Julio. Yo misma ya lo había notado. Adelante, soy toda tuya. Toma la cámara. Recuerdo que el resultado me impresionó bastante. Cuánta razón tenía él. Con el hecho de que él comenzara a tomar las fotografías, también comenzó a crecer mi número de seguidores. Pues qué mejor que un hombre para saber lo que otro quiere ver. No sé cómo pasó todo, pero poco a poco me fui encariñando con él. Me trataba muy bien, me ayudaba a subir mi contenido, me daba consejos, y sin darme cuenta cómo pasó, un día en el que yo me encontraba haciendo una sesión de grabación para un contenido exclusivo en el que me estaba dando autoplacer, él simplemente soltó la cámara y se lanzó sobre mí. Yo no pude ni quise detenerlo, simplemente me dejé llevar, pues para ese punto ya sentía algo por él. Nunca imaginé estar con alguien así. Fue entonces cuando él me hizo la propuesta de comenzar a crear contenido en el que ambos estuviéramos teniendo relaciones.
y adivinen qué, yo acepté sin dudarlo, y fue algo acertado, porque eso trajo aún más audiencia a mi contenido. Estaba ganando tanto dinero como no tienen una idea, y de paso, a Julio también le estaba yendo muy bien. Prácticamente, él y yo teníamos oficialmente una relación, tanto laboral como personal. Confié demasiado en él para ser una abogada titulada. Yo nunca lo hubiera hecho antes. Tenía los conocimientos para evitarlo, pero no lo hice. Fue que simplemente no me di cuenta cuándo fue que las cosas con Julio empezaron a cambiar. Cuando me percaté yo ya no tenía los derechos ni las contraseñas de mi canal. No supe en qué momento se los cedí, pues para hacerlo era necesario aceptar algunos términos y condiciones, pero lo hice. Literalmente él se apropió de mi trabajo. Vagamente recuerdo que en alguna ocasión yo acepté que él cambiara todas las contraseñas y llené algunos formatos. Lo percibo como un estado de somnolencia en el que yo hacía todo lo que él me pedía. Desde el momento en el que tuvimos relaciones por primera vez hasta que finalmente los pagos dejaron de llegar a mi cuenta. Era muy fácil cómo él me convencía de que todo era por mi propia seguridad. Decía que era mejor que no fuera yo quien directamente manejara todo ese dinero. En ese momento eso parecía tener sentido, porque yo estaba completamente cegada, incluso enamorada de él. Era muy bueno en todo lo que hacía, pero yo no sabía que él me ocultaba algo que yo pude haber visto desde el principio y no le presté importancia. Al final, como comencé a darme cuenta de que algo no andaba bien conmigo misma, fue gracias a mi propia audiencia, pues los suscriptores habían ido notando un cambio en mi persona a través de los videos. Ellos me dejaban comentarios de que yo no era la misma que antes, que si ellos estaban ahí era por mi belleza, pero que ahora podían notar un cambio muy fuerte en mi mirada, como si estuviera mal de la cabeza, más que un simple estado de estrés. Cada vez más constantemente me preguntaban si me encontraba bien, si me estaba alimentando correctamente, porque incluso me decían que estaba demasiado delgada. Entre todas esas personas que me hacían llegar sus comentarios de preocupación, estaba Andrés, mi excompañero de la carrera. Él siempre se había mantenido vigente con su suscripción a mi contenido. Él me mandó mensajes directo a mi número. Hola colega, ¿cómo te encuentras? Te voy a decir la verdad. Te noto muy rara. Incluso te desconozco un poco. Dime, ¿hay algo que te esté molestando de crear contenido? ¿O te tienen amenazada? Tú sabes que puedes confiar en mí. Dímelo con confianza. Ya sabes que yo ante todo soy tu amigo. Hola Andrés, me da gusto saludarte. Pues no lo sé. Yo creo que me siento bien. Tal vez sea cuestión de descansar un poco nada más. Ahora que lo mencionas, sí siento que he trabajado mucho últimamente. Esto de tener un productor es muy absorbente. Han habido muchos cambios por acá. Esto que le comenté a Andrés, específicamente acerca del productor, debió despertar en él una duda, alguna incertidumbre que le hizo no quitar el dedo del renglón. Él me insistía en que debíamos vernos para platicar, que seguramente algo no andaba bien, pues al mover tales cantidades de dinero, lo primero que se imaginó es que yo estaba siendo víctima de extorsión o algo parecido. Entonces un día, ya por la tarde, cuando Julio se había retirado de mi casa, él vino a buscarme. Hola Tsiri, ¿cómo estás amiga? ¿Qué te está pasando? No me lo tomes a mal, pero mira cómo tienes todo este desorden. Yo no te recuerdo que fueras así. ¿Y qué le haces a todo lo que ganas? ¿A qué te refieres con que tengo todo este desorden? Es mi lugar de trabajo. No me entiendes. Algo no anda bien contigo. Mira esto. Bolsas de comida por todos lados. Está sucio. ¿Hace cuánto no limpias?
Estoy seguro de que esta basura ni siquiera es tuya. Y mira todas esas cajas amontonadas. ¿Por qué no las tiras? O simplemente contrata a alguien para que haga la limpieza. Si ahorita lo que te ha de sobrar es el dinero, amiga. Pues sí, tienes razón. Lo haré en cuanto me llegue mi depósito. Con esto de que el administrador ha cambiado un poco las cosas. ¿A qué te refieres con el administrador? ¿Te refieres al productor aquel que me comentaste? Sí, pues es que ya ves que él tiene que manejar la cuenta y todo eso. No, Atsiri, te desconozco de verdad, pues no se supone que estudiamos juntos. No me digas que firmaste papeles sin leerlos. Pues creo que sí, la verdad es que han cambiado tanto las cosas que yo me estoy enfocando más en crear el contenido que en todo eso de la administración. Él me dice que todo eso solamente me quita energías, que mejor me enfoque en el lado creativo. Mira, Atsiri, necesito que me digas cómo conociste a ese productor y dónde tiene su oficina. Pues no tiene oficina. Él tenía un negocio aquí cerca de reparación de celulares y después de que reparó el mío, pues comenzamos a trabajar juntos y pues mira, mi perfil ha crecido como no tienes una idea. No, ¿sabes qué, Atsiri? Voy a investigar a ese cabrón, porque a mí se me hace que aparte de que te está robando, te está dando de consumir algo, porque no te veo bien. Segura que no fumas nada raro, ni te inyectas algunas pastillas, algo que estés consumiendo. Sí, no, yo estoy segura de que no tomo nada de eso. Revísame si quieres. Yo lo convencí de que no estaba tomando ninguna sustancia, o al menos no que yo tuviera conocimiento. Él insistía en que yo me veía somnolienta, como si de verdad estuviera bajo la influencia de algo, pero hasta ese momento no sabíamos de qué. Después de que él me estuvo haciendo alguna serie de preguntas acerca de Julio y de cómo es que estábamos trabajando, le dije dónde estaba su negocio de reparación de teléfonos, desde cuándo no cobraba mis derechos y más cosas que él debía saber antes de retirarse de mi casa. Por algunos días yo continué trabajando en conjunto con Julio. Seguíamos creando contenido que para ese momento ya el 100% implicaba tener relaciones íntimas con él, cada vez más extremas, no solo persona a persona, sino utilizando las cosas a las que él les llamaba juguetes, y lo único que lograban hacer era lastimarme fuertemente. Eran cosas muy extremas y bastante enfermas. Ahora que lo veo a la distancia, no me explico cómo había gente que me podía comprar ese contenido y aún me pedían más para saciar sus bajos instintos. Lo peor era que cuando Julio leía estas solicitudes, simplemente me incitaba a crear ese contenido exclusivo. Órale, ¿ya viste lo que están pidiendo que te introduzcas, Atsiri? Estos malditos son unos genios. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Anda, vamos a hacerlo. Déjame prepararlo todo. Tú ponte ese atuendo que tanto le gusta a la audiencia. Yo simplemente seguía haciendo caso a todo lo que él me indicaba, pues cómo no, si lo que importaba era solamente hacer más y más contenido. Andrés fue muy inteligente para actuar a favor de mi persona. Lo hizo con todas las herramientas que tenía a la mano como abogado. Sabía todos los lados por los cuales podía investigar a Julio. También fue muy inteligente en procurar que él no se diera cuenta de que lo estaba investigando. Una noche llegó Andrés a mi casa de nuevo. Me dijo que todo estaba por terminar, que al día siguiente tendría la orden para catear, incluso clausurar el establecimiento que seguía a su nombre. Me dijo que tenía registros de que su negocio operaba sin pagar impuestos, además de que al investigar seguramente encontrarían mercancía apócrifa o irregular, que al menos sería fácil por ese lado
empezar a realizar una investigación de sus transacciones y sus ingresos, y que de ahí es de donde nos íbamos a agarrar fuertemente para que yo recuperara el poder de mis cuentas, acusándolo de fraude, entre otras cosas. Yo no estaba segura de si quería proceder legalmente en contra de Julio, pues tontamente hasta me sentía agradecida con él por todo lo que había hecho por mí, por ayudarme y enseñarme a todas esas cosas de la tecnología para hacer crecer mi negocio. No era capaz de caer en cuenta de que en realidad ya nada me pertenecía legalmente. Era como si me estuviera esclavizando en mi propia casa, con mi propio proyecto. Efectivamente tuvo una gran visión para el negocio, pero siempre pensando en él y cómo lo había logrado. Ahí estaba su secreto. Al día siguiente, yo me encontraba trabajando como de costumbre, cuando Julio recibió una llamada que lo puso en alerta. Bueno, ¿qué pasó? Estoy trabajando. ¿Qué dices? ¿Cómo que están abriendo el local? No los dejes. A ver, voy para allá. Me tengo que retirar, Atsiri. Me acaban de avisar que abrieron mi local, pero no me saben explicar si son de la autoridad o simplemente se metieron a robar. Espérame un rato. Espero no tardarme mucho. Debido a que se tuvo que ir repentinamente, dejamos una sesión de grabación a medias. Él salió como alma que lleva el diablo. Tal vez si le hubieran dicho que eran policías o alguna autoridad, ni siquiera se hubiera atrevido a llegar a su negocio tan precipitadamente. El punto es que algo le preocupaba y por eso decidió presentarse de inmediato. Ya no supe qué pasó con él, porque dijo que regresaría en cuanto pudiera, pero no regresó más. Quien sí fue de visita esa noche a mi casa fue Andrés, mi colega abogado. Hola, Atsiri. ¿Puedo entrar? Claro, Andrés, pasa. ¿Qué hay de nuevo? No vas a creer lo que pasó. En ese local había más de lo que puedes imaginarte. Parece que a la policía le va a llevar un buen tiempo investigar todo lo que encontraron ahí. O sea que tú estuviste presente durante ese cateo. Claro, no me lo podía perder, amiga. Te voy a ser sincero. A mí lo que más me interesaba que encontraran era alguna sustancia que él te estuviera dando en la comida. Pero lo que encontraron fue peor de lo que imaginaba. Había un altar con varias figuras. Parecían ser como demonios. Y lo que tenía dentro en unos frascos fue lo peor que he visto en mi vida. Eran restos de... no sé cómo decírtelo. Eran restos humanos, pero no de cualquier tipo de persona. Eran bebés, recién nacidos, o fetos. No se sabe aún muy bien. Las autoridades ahí siguieron recopilando todo lo que estaban encontrando. Pero mientras yo estaba ahí, ocurrió algo que ninguno de los que nos encontrábamos esperaba que sucediera. Llegó el muy sinvergüenza, preguntando que qué pasaba. Por su expresión pude ver que pensó que estábamos robando, porque los vehículos oficiales se estacionaron a una calle de distancia. Pero cuando entró y se dio cuenta de que en realidad se trataba de la autoridad, le bajó de huevos y preguntó si tenían una orden para estar haciendo eso, y que se la muestran en su mera cara, y ya no tuvo ni para dónde hacerse. El haber llegado ahí en el momento preciso que acababan de hacer el hallazgo de los restos fue su peor error. Se lo llevaron detenido. Creo que van a ser varios cargos los que va a estar enfrentando. No puede ser. ¿Y ahora cómo voy a seguir trabajando yo? No te preocupes por eso, Atsiri. De hecho, te voy a contar algo más. Quizás lo más importante de todo. Mientras revisaban todos esos frascos y demás objetos que este cabrón tenía ahí en el altar, encontramos esto. Andrés sacó de su mochila una pequeña caja de cartón. Al abrirla, pude ver algo que me dejó completamente perturbada y sorprendida. Era una fotografía mía, de las últimas que me había tomado
antes de que mi teléfono se descompusiera. Fue muy fácil para él el obtenerla. Caí en cuenta de que por eso me insistía en reparar el teléfono. Quería obtener completo acceso a mis imágenes para hacerme un trabajo de magia negra, un trabajo de control. En esta fotografía que me había entregado Andrés, tenía clavados un par de alfileres en los ojos. Además había hecho agujeros junto a mis manos y había atado unos listones negros como si estuviera amarrando. También me llevó unas velas y una imagen ante la cual estaba postrada mi fotografía. No supe de qué demonios se trataba, pero Andrés me la llevaba porque le dijeron sus amigos, los policías, que lo mejor era que yo misma lo destruyera, que al tenerla en mi poder, con mis propias manos podría deshacer el trabajo. Al parecer era muy común que los policías encontraran ese tipo de artículos durante los cateos de propiedades de criminales. No estaban seguros si él hacía sacrificios o solamente conseguía los restos de los bebés para hacer los trabajos. En ese mismo momento nos fuimos a mi patio trasero. Poco a poco y con cuidado fui retirando los alfileres y desatando los listones. Después rompí la fotografía en trozos pequeños. Tomé un martillo y comencé a romper esa pequeña figura demoníaca. Estaba hecha como de una especie de cerámica negra y no me detuve hasta que terminó totalmente de desmoronarse por completo. Después quebré las velas en pedazos y todo junto lo quemé en una lata que tenía restos de pintura. Después de eso, Andrés se quedó más tranquilo, pero yo tenía mucho miedo. Aún me encontraba en un grave estado de descompensación emocional. Me preocupaba mucho que Julio ya no fuera a estar conmigo. Me angustiaba demasiado. Debido a eso, le rogué a Andrés que se quedara esa noche a dormir conmigo en casa. Está bien, amiga. Es lo menos que puedo hacer para que te sientas más tranquila. Muchas gracias, amigo. ¿Escuchaste eso? Sí. Déjame ir a ver qué pasa. No te muevas de aquí. ¿Está todo bien, Andrés? Parece que sí. Ya voy de regreso. No sé qué fue eso, Atsiri. No hay nada raro, salvo la lata que usamos para quemar las cosas. Debió retraerse rápidamente ahora que se está enfriando. La explicación de Andrés tenía sentido. Pasó un rato más y ese ruido de la lata golpeándose contra el piso se escuchaba una y otra vez. Siendo un poco más tarde, él me pidió que le ayudara rezando. Comenzamos con un Padre Nuestro, sin parar. No nos sentíamos solos. De hecho, el ambiente se empezó a enfriar como no tienen una idea. Yo pensaba que eso que contaba la gente era un mito. Pero les juro que en verdad baja la temperatura cuando algo siniestro está aconteciendo. Sin parar de rezar, ambos, Andrés tomó una bolsa de basura, con cuidado la puso en el piso y con la ayuda de un palo de escoba la metió a la bolsa y la cerró de inmediato. Continuamos rezando y la sacó hasta la calle. La llevamos hasta una esquina de la cuadra, donde hay un contenedor de basura. Solo de esta manera pudimos hacer que el ruido cesara por un momento. Aunque eso había parado, yo no pude dormir esa noche. Andrés sí cayó rendido, pero a mí, en cambio, se me hizo eterno el tiempo hasta que amaneció. Sentía una y otra vez eso a lo que le llaman la parálisis del sueño. No sé si todo se haya tratado de una mera sugestión por todo lo que había tenido que hacer ese día, o en realidad seguían pasando cosas en la casa. Cuando finalmente salió el sol y él despertó, me dijo que no me dejaría sola. Desde muy temprano me fui con él, y a partir de que salimos de la casa, él estuvo preguntando con los conocidos policías para ver si alguno de ellos
Tenía conocimiento de un curandero o un chamán, lo que sea, incluso un padre, alguien o algo que pudiera ayudarme a terminar ahora sí con todo eso, porque el intentar destruirlo por mi propia cuenta no había funcionado. Al parecer, incluso se había enfurecido más lo que fuera que estaba en la casa. Ese día, después de tanto intentarlo, finalmente la búsqueda rindió frutos. Andrés recibió una llamada de uno de sus conocidos. Él le pasó la dirección de una mujer que dijo que podía ayudarnos, así que nos fuimos directo a buscarla. Su nombre era la señora Virginia. Cuando llegamos a la dirección que nos había dado, le platicamos lo que se había encontrado en el local de Julio y los detalles de cómo tenía la fotografía y cómo le había yo quitado todo lo que él le había puesto. Ay, muchachos, pues qué les digo. No creo que haya sido la mejor manera de hacerlo, pero pues a ver, ven aquí, muchacha. La señora me comenzó a tocar por la parte de atrás la cabeza. Estuvo un rato buscando con sus dedos, pero me dijo que yo ya no traía nada, que efectivamente me había quitado el mal al momento de haber liberado la fotografía, pero que al destruir todo en mi propia casa, tal vez había dejado estancado algo ahí. Pues lo que podemos hacer es ir a dar una barrida en tu casita, corazón, pero no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Usted solamente dígame qué necesita, señora, porque yo no puedo irme de ahí. No tengo otro lugar por ahora. Ahí es donde vivo y donde trabajo. Está bien, muchacha. Vamos a hacerlo. Déjame juntar unas cosas y nos vamos. La señora puso en un anafre carbón y algunas hierbas. También llevaba botellas vacías con diferentes líquidos como aceite de esencias y agua bendita, algunas velas y, camino a la casa, nos detuvimos en una florería a comprar rosas blancas. Cuando entramos a la casa, se sentía más fría que nunca. La señora tomó una rosa y nos dio una a cada quien. Nos dijo que empezáramos a deshojarla y comenzamos a dispersar los pétalos por todo el piso de la casa. Posteriormente ella siguió caminando hasta llegar al patio trasero. Ahí mismo se detuvo. Aquí está. Vamos a hacerlo aquí. Pero está bien enojado. No se quiere ir. Creo que esto no va a ser tan fácil. Ella comenzó a encender el carbón y colocó las hierbas frescas encima. Todo el lugar se empezó a llenar de un humo con olores a hierbas y a esencias. Pero de pronto algo dentro de la casa nos hizo voltear. Era el flash de la cámara. Se disparaba de la nada, en momentos incluso tan rápidamente como si se tratara de una luz estroboscópica. Fue muy desesperante, porque lejos de sentirse el ambiente más tranquilo, se volcaba mucho peor, muy pesado. Entonces Andrés y yo fuimos testigos de cómo la señora Virginia, de un momento a otro, se quedó en silencio. Los ojos se le pusieron en blanco y comenzó a decir cosas que no podíamos entender. Eso nos dio más miedo del que ya de por sí teníamos. Así se mantuvo durante unos segundos, que para nosotros fueron como una eternidad. Cuando por fin ella recobró la conciencia, le preguntamos qué había pasado, que si se encontraba bien. Como les dije, es muy fuerte. No se quiere ir, pero no va a poder conmigo. Ándale, mija, regálame un vaso con agua. Yo se lo serví de inmediato y ella se lo bebió de un solo trago. Después comenzó de nuevo. Tomó un par de hierbas con sus manos y las mojó con agua bendita. Vertió un gran chorro de alcohol en el piso y le prendió fuego. Después vimos cómo se formó una especie de remolino ardiente. Regresa con quien te trajo, y el trabajo que te han pedido te lo deberá pagar el que te lo ordenó, en el nombre de la Santísima Trinidad.
te pido que vayas y regreses este trabajo a la persona que te lo haya pedido. Él te lo deberá de pagar. Te lo ordeno en el nombre de la Santísima Trinidad. La señora Virginia estuvo repitiendo esa frase un número de veces que la verdad no recuerdo, pero fueron demasiadas, y no se detuvo. Cada vez lo hacía con más intensidad. En ese momento fuimos testigos de cómo las velas se apagaron todas al mismo tiempo, y se miró una sombra salir del piso, justo donde estaba el remolino de fuego, y lo vimos volar entre nosotros para después verlo salir despedido hacia arriba con rumbo desconocido. Tal y como sucede en las películas de terror. Supongo que de algún lugar deben sacar esas ideas, pero por lo que nosotros pudimos presenciar, les juro que la realidad siempre supera a la fantasía. No supe cuánto fue lo que cobró la señora, pero Andrés se encargó de pagarle mucho más de lo que ella nos había pedido. Hoy en día me sigo sintiendo en deuda con él, porque gracias a sus infinitas influencias, después de que pasó todo el tema paranormal en casa, él les dijo a los contactos que tenía en los juzgados, con esos que había movido sus influencias, que yo, su amiga, estaba siendo defraudada y esclavizada por Julio. Debido a eso, en realidad el recuperar el poder de mis cuentas y depósitos bancarios fue un proceso relativamente fácil y rápido. Después de que todo pasó, yo seguí trabajando sola. No volví a confiar en nada ni en nadie. Y miren que estando en este negocio, no falta quien quiera manejar tu carrera. Pero yo ya no necesito más. Con lo que gano me basta y me sobra para poder vivir tranquilamente. Al menos algo bueno me dejó el haber conocido a Julio, y eso fue el aprender a manejar de manera correcta mis temas de seguridad. Caí en cuenta de que, estando en este medio, estaba muy expuesta. Por eso la señora Virginia me curó una protección muy poderosa. Me dijo que esto absorbería cualquier mala energía que me quisieran canalizar por medio de brujería o magia negra. Después de eso, Andrés nunca me ha dejado sola. Eso casi le costó el divorcio al pobre. Pero hoy en día, su esposa y yo incluso somos muy buenas amigas. Tiempo después, en una de esas reuniones que solían hacer con diferentes abogados que fueron egresados de la carrera, prácticamente todos se habían enterado de mi caso, y yo, después de no haber acudido a varias de las reuniones a las que había sido invitada, esta vez me había animado a ir, porque al final de todo me sentía exitosa. Si bien no lo era en el ámbito de las leyes, lo había logrado a mi manera, ganando muchísimo más dinero de lo que ellos podían llegar a ganar. No había motivo para no estar con ellos, sintiéndome orgullosa. Iba más en plan de presumir, además de que quería ver sus expresiones al momento que ellos me miraran en vivo y a todo color, porque hasta ese momento varios de ellos seguían pagando su suscripción para obtener mi contenido. Esa noche, Andrés nos estuvo platicando a su esposa, a mí y a todos los presentes, que por medio de un par de custodios del reclusorio en el que se encontraba preso Julio, estaban pasando cosas muy extrañas, y a palabras de Andrés, según lo que le habían comentado. Uy, Andresito, no tienes idea de cómo la está pasando ese pobre cabrón. Por las noches es atormentado en su celda, como si lo estuvieran lastimando. Te juro que se escucha como si lo azotaran contra los fierros, y nadie se lo puede explicar, porque cada que eso ocurre, que es durante segundos, las cámaras de la zona comienzan a fallar. Nos hemos llegado a acercar corriendo rápidamente, y ya solo lo encontramos tirado en el piso. Hemos detectado que cuando se vuelven a encender las cámaras, al revisar a detalle,
nos damos cuenta de que no hay nadie con él. Los doctores lo han examinado y han llegado a encontrar bajo su ropa marcas como de quemaduras en su piel. Es el único de los presos que duerme solo en su celda. Nadie soporta ser su compañero, pues no deja de gritar toda la noche, pidiendo, implorando por ayuda. A aquellos desafortunados presos que, por problemas de sobrepoblación en la cárcel, han tenido que estar en el mismo lugar que él, ruegan y apelan porque los muevan de ahí. Todos terminan quejándose de que escuchan ruidos siniestros. Es un caso muy extraño. Según los custodios, él está muy mal física y mentalmente. Aseguran que si sigue así, no le va a quedar mucho tiempo de vida. Obviamente todos quedamos impresionados con todo lo que nos estaba contando Andrés. Para ese momento, sinceramente sí me dio un poco de gusto el hecho de que él estuviera pasando por todo eso. En la actualidad, yo siento que aún me queda mucho tiempo de vida, y mientras mi cuerpo me dé para continuar y siga teniendo suscriptores, me seguiré dedicando a vender mi contenido para adultos. Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales tu like, suscríbete a mi canal y comparte este episodio con tus amigos. Eso me ayudaría bastante a seguir creciendo. Déjame por favor tus comentarios. También son muy enriquecedores, pues me ayudan a seguir mejorando el contenido. Sígueme en Facebook y en Instagram. Te recuerdo también que ya puedes escuchar estos episodios en Spotify o algunas otras plataformas de podcast. Esto fue Historias de Terror Reales.